buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de la llave Psi de todos los lunes en este horario. Bueno, un placer nuevamente en reencontrarnos por acá. Para quien no me conozca todavía, mi nombre es Alejandro Divagno, soy psicólogo, consultor psicológico, periodista y escritor. Y este es un canal dedicado a la difusión de la psicología de una manera múltiple, integrativa, biopsicosocial y espiritual. Pueden buscar más info en el canal de YouTube, donde van a encontrar en la caja de comentarios todos los medios de contacto. Estos videos se suben además de YouTube a lo que es estos espacios en vivo, Instagram, Facebook, TikTok de manera compactada por una cuestión de espacio y del tiempo de atención que le dedica la gente también. Vale la pena decirlo. Eh, para poder ver el video entero, yo les sugiero recurrir al canal de YouTube o hacerlo en vivo. Y por supuesto la página, no me quiero olvidar, que es la llavepsi.net, donde además de todo esto van a encontrar un espacio dedicado al libro, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, que también pueden seguirlo a través de sus propias redes, buscándolo así, Ecos de un viaje de amor en el tiempo, tanto en Facebook, en Instagram. Eh, a ver, ¿qué más? Bueno, en la página, no me quiero olvidar, van a encontrar talleres, cursos, seminarios, especializaciones, tanto para todo público como para colegas de lo que es la salud mental, para que puedan perfeccionarse, por ahí adquirir alguna otra técnica o especializarse en alguna otra área de su interés. Y por supuesto pueden mandar mensajes al 11 3209 6198, que es mi teléfono, el WhatsApp, por mail, layavepsi@gmail.com. Eh, y bueno, creo que no me estoy olvidando ningún otro medio. Por supuesto que este espacio es un canal interactivo para que ustedes comenten, pregunten, participen, pidan, para que debatamos juntos, reflexionemos juntos. La idea es llevarles, acercarles temas que les interesen, que les resuenen, que les sirvan, así que de eso se trata. Habitualmente vamos como deviniendo entre una sección dedicada a todo lo que es la clínica, con casos y con cuestiones, con temas que son los que van surgiendo de interés y de los que se van como los que yo voy detectando como emergentes. Después, una sección dedicada a los mitos para poder entender básicamente cómo hemos construido nuestra forma de ver el mundo y siempre relacionando todo con todo. Una sección dedicada a herramientas, adquirir herramientas tanto cognitivas, filosóficas, de razonamiento, como de emociones, de conducta, de espíritu, como lo que vamos a ver hoy. Y el lado B de la historia, como esa parte por ahí más trascendente, más como poco ortodoxa, vamos a decirlo de esta manera, como poder también reflexionar y pensar sobre aquella historia que no nos contaron. ¿Está? Y por supuesto, lo que ustedes vayan pidiendo, lo que ustedes vayan solicitando. De eso se trata. Bueno, les voy a pedir, como es habitual, que porfa alguien me salude por Facebook, así sé que estamos bien, que estamos saliendo bien, por lo menos yo acá veo todo bien. Así ya comenzamos con el tema de hoy. Hola Ana María, bienvenida, siempre primereando, pero por Instagram. Bueno, nada, a ver si alguien
me tira un hola ahí por Facebook, así sé que estamos bien. Bueno, yo voy a ir arrancando. Esto no es un tema nuevo, porque anteriormente he abordado el tema de la meditación. ¿Desde dónde? Desde el mindfulness. Y una comparativa también en otra charla por las diferentes religiones. Bueno, hoy yo quiero proponer una integración psicológica y espiritual, porque por fuera del misticismo contamos con mucha evidencia científica que demuestra los beneficios que trae la meditación. En la charla sobre esto que les decía recién, sobre la meditación en las distintas religiones, la definí como Patanjali, o desde, mejor dicho, Patanjali, uno de los maestros de yoga más importantes, que la definió como un sostenimiento de la conciencia o un mantenimiento sostenido de la conciencia. Desde el esoterismo y desde el hermetismo, hoy estamos en un periodo que podríamos definir como emocional a nivel humano, es decir, sentimos más que pensamos, con una suerte de adolescencia evolutiva, y adolescencia en el sentido más negativo, o sea, en esta cuestión de la dramatización y la exageración emocional o el desborde emocional, y que justamente nos encuentra en un punto de inflexión para pasar al siguiente estadio, que sería el de la mente, para después conocer el alma, que incluye el desarrollo de la intuición, que esto lo vimos en la charla hace poquito sobre pensamiento lateral. De hecho, intuición proviene de intueri, que significa mirar hacia adentro, una comprensión que no pasa por la lógica. Ahora, sobre la multiplicidad de beneficios, esto ya lo he hablado y están por demás comprobados, como la reducción del estrés, la reducción de la ansiedad y la depresión, la regulación emocional, el desarrollo del perdón, entendido como el dejar ir, la empatía, la claridad mental. Esto sería no tomar decisiones sesgadas por emociones desbordadas, el mejoramiento del sueño, la reducción de dolores crónicos, etcétera, etcétera. Y quiero aclarar que meditar no es lo mismo que visualizar o que imaginar, porque se ha hecho una ensalada con esto. Hola, Vale, qué gusto verte por acá. ¿Cómo te va? Meditar es una técnica milenaria y profunda que requiere atravesar el dolor y la incomodidad, como vimos en la charla del vacío, sobre el vacío. No es imaginarme un lugar feliz donde todo es amor y paz, porque eso es mayor evasión y para una mente ansiosa, bien digo, es totalmente contraproducente más que beneficioso. Y el título de la charla de hoy, este juego de palabras, hace referencia a ese estado de anestesia en el que vivimos, porque apunta a esta procuración de suplementos por doquier. ¿A qué voy con esto? No queremos ver, no queremos saber, no queremos escuchar, no queremos tener nada que ver con el dolor, y así andamos como zombies, habiendo perdido todo deseo, muertos en vida, que andamos a la deriva solo sobreviviendo.
Por supuesto que en algunos casos la medicación no solo es necesaria, sino que ayuda a la terapia en cuanto a un abordaje integrativo. Pero no hablo de esos casos. Apunto específicamente a esa gran mayoría que prefiere el atajo, la vía fácil, que vive medicado desde una posición tomada en ese sentido. Yo lo que propongo con esta charla y con todas las charlas es cambiar esa posición por una que, si bien es más dolorosa, lo reconozco, también es mucho más libre y más consciente. Che, me queda la intriga de Facebook para saber si estamos saliendo bien. Yo por lo menos me veo bien, pero bueno, como no apareció nadie por ahí, lo cual es raro, por eso la pregunta. Hola Marce, bienvenida. Bueno, y la relación con la psicología no es nueva, porque ya en los años 30, un alemán, Heinrich Schulz, esta persona era un neurólogo y un hipnotizador, usaba ejercicios de relajación guiados por el terapeuta, pero inducidos por el propio paciente, focalizando su concentración en determinadas sensaciones corporales. Y la autohipnosis en casos de insomnio y en casos de algunas fobias específicas. De hecho, si ustedes se acuerdan también, Freud coqueteó un tiempo también con la hipnosis para luego dejarla. Ahora, el mayor paso fue en los años 60 a través de una técnica llamada focusing, perteneciente a un filósofo y un psicólogo humanista llamado Eugene Gendlin, o Gendlin, que fue el creador de esta técnica que podríamos traducir como enfoque corporal. Y me quiero acá detener un cachito para poder explicarla de qué se trata. Su propio creador la define como un proceso de toma de conciencia y de sanación emocional que trabaja con la experiencia sentida justamente a nivel corporal. De manera que focusing es una actitud y un método que va a partir de esa escucha corporal profunda, escuchar a nuestro propio cuerpo y entendiendo el cuerpo como una totalidad, donde vamos a experimentar lo que sentimos, lo que somos y lo que pensamos. Somos cuerpo, no solo tenemos cuerpo. Entonces este modelo apunta a reconocer la vivencia corporal e integrarla con la razón y con la emoción. Pero para él, para su creador, no alcanza solo con saber el por qué, sino cuándo ese deseo de hacer, de accionar, de cambiar, esa decisión, es sentida corporalmente. Es decir, se trata de que la persona esté en contacto con la experiencia sin que la mente esté contando historias donde por lo general acomoda y engaña. Por supuesto, dudas, preguntas, comentarios, porfa, para eso está el chat, tanto por Facebook como por Instagram. Entonces, la gran pregunta del focusing vendría a ser, ¿dónde sentís eso que te pasa? No tanto por qué, sino dónde, en qué parte del cuerpo. ¿Para qué? Para bajar justamente de acá al cuerpo.
Y esto está en sintonía con lo que después propusieron el mindfulness, del que ya he hablado, y la terapia de aceptación y compromiso, con lo que llamó defusión cognitiva. ¿Qué viene a ser esto? Esto implica la aceptación de nuestros pensamientos problemáticos y reconocer la diferencia entre eso que pensamos y la experiencia directa. Esto es clave. Es decir, una cosa es cómo vivo la experiencia directa y otra es el pensamiento sobre esa experiencia. Y el ejercicio se compone de una serie de pasos. Si quieren practicar este tipo de método, en el canal de YouTube van a encontrar justamente una práctica de este tipo. Buscan enfoque corporal o focusing y van a encontrar una meditación cortita. Hola Héctor, ¿cómo va? Bienvenido. Si mal no recuerdo, son en 10 minutos, 10 minutitos más o menos, o 15. Ahora, la idea es, de entre el conjunto de sensaciones que vayan apareciendo, tomar un problema e ir resonando con ese problema, ajustando o desajustando sensaciones, hacernos preguntas para avanzar o quedarnos ahí. Ese quedarnos ahí, aunque implique por ahí no tomar una decisión en ese momento, ya sembró la conciencia de el futuro cambio. ¿Por qué? Porque es una técnica de pasos, como dije hace un ratito, y tendrá que repetirse todas las veces que sea necesaria. Hola Alejandro, voy y te veo en Facebook. Bueno, imagino que habrás querido decir que también sale por acá y por Facebook. Bueno, fenómeno, gracias. Entonces, estos pasos incluyen, primero, despejar un espacio. Esto es muy simbólico porque si uno quiere que algo resulte, porque esto se puede aplicar a cualquier cuestión de la vida, si uno quiere que algo resulte, que algo llegue a su vida, si ese espacio lo tengo ocupado con otra cosa, imposible. Es como que se queda ahí. Miriam, bueno, gracias por saludar, así ya sé que en Facebook estamos bien. Hola, de paso, tanto tiempo Miriam. ¿Qué preguntas tendríamos que hacernos? Bueno, ahí va la cuestión, justamente en función del problema. Es decir, eh, preguntas de todo tipo te puedes hacer. Las que se te ocurran, las que surjan, las que resuenen. Esa es la idea. Es, por ejemplo, ¿qué tan cómodo me siento con esto? Y dejar que eso resuene o no. Ahí está la cuestión. No forzar una respuesta, no inducirla, sino simplemente quedarnos ahí y escuchar si aparece algo. Escuchar el cuerpo me refiero, ¿no? No a la cabeza. Eh, Puede venir desde la mente, pero no nos vamos a dar cuenta, y esto se liga con la charla de la intuición o del pensamiento lateral. Hola Carlita, ¿cómo estás? Cuando no es la respuesta que viene desde justamente la mente, desde un pensamiento, ¿cómo te puedo decir? Desde un pensamiento automático, ¿está? Y como esa, bueno, un montón. Es decir, te podés preguntar qué tan a gusto, qué tan a disgusto, qué sería necesario para. Hay distintos. Esto, bueno, amerita toda. Perdón que ahí estoy acomodando el teléfono. Amerita toda una charla. Es decir, podemos
tomar las que surgieron. Ahora voy a ir diciendo los otros pasos, pero yo decía primero, despejar el espacio. Segundo, sería formar la sensación, esa sensación que siento. Tercero, conseguir un asidero. Esto sería lo que Freud llama la simbolización. Cuarto, resonar, ver qué tanto resueno con eso que estoy sintiendo. Y acá recién vendría a hacer preguntas que pueden ser desde el asidero, esa palabra o esa imagen, porque ojo, no solamente es poner por ahí en una palabra, sino que aparezca algo, desde usar comparativos, qué es tan, qué es como, superlativos, qué es más, qué es menos, qué es peor, qué es lo mejor, de bloqueo, qué es lo que me impide, qué es lo que se interpone, qué me obstaculiza, de avance, qué tengo que hacer, qué pasos tengo que dar, o desde qué sería lo distinto, lo novedoso, ¿está? Bueno, y por supuesto, todas otras que puedan ir apareciendo. Eh, Héctor, y está bien si te pones a hacerte preguntas en todo momento. Acordate, acá estamos hablando de este ejercicio puntual, que es una práctica, una suerte de meditación, o una forma de meditación, que va a ir llevando paso a paso hacia este hacernos preguntas. La idea es no bombardear, sino hacer por ahí una pregunta, esperar, ver si aparece algo y si no aparece nada está todo bien, hacer quizá otra pregunta, esperar, ver si aparece algo, si no aparece nada está todo bien. El problema acá es bancar esa espera. Y yo diría no hacer más de tres, por lo menos en un comienzo. Y si no aparece nada, ahí lo dejamos porque claramente no es el momento. Y si aparece algo, ahí sí puedo seguir preguntando. ¿Hasta dónde? Hasta que encuentre esa sintonía fina, diría el creador de esta técnica. Ahora, esto, contexto, este ejercicio. Fuera del ejercicio, estar haciéndose preguntas todo el tiempo y por supuesto que ya no estamos yendo para un lado, un exceso del que ningún exceso está bueno. ¿Está bien hacerse preguntas? Sí, todo el tiempo no. Como no está bueno todo el tiempo, tampoco estar eh, atado a una emoción, a una sensación, a una conducta. Miriam, sin que el ego interfiera en esas preguntas, filtrar la situación con preguntas y respuestas. Sí, que esto dicho así parece fácil, pero recontra difícil. Porque el ego se va a querer meter, por supuesto, pero ahí, bueno, está mi trabajo de corrimiento, discernimiento, para poder justamente darme cuenta y pescar cuando es un, un discursito, esto del contarnos historias, o cuando es algo que simplemente por justamente despejar ese espacio di lugar para que apareciera. ¿Está? El último paso, después de hacernos estas preguntas, sería permitir la recepción de lo que surgió, de eso nuevo que apareció, es decir, recibirlo y agradecerlo. Hay algo maduró, algo germinó, algo cambió. ¿Está? Y, hola Yanti, ¿cómo va? Y fue así también como llegamos a nuestros días en los que la terapia cognitivo-conductual recogió el guante, especialmente desde el trabajo atencional, desde la atención, para reducir el malestar que generan los pensamientos distorsionados.
un poco esto que les decía, entre reconocer la diferencia entre esos pensamientos problemáticos y la experiencia directa. Eh, bueno, esto fue un poco lo que ya dije a través de las terapias llamadas de la tercera ola o de tercera generación, como por ejemplo el mindfulness y la terapia de aceptación y compromiso, que lo que proponen es la integración de ese tipo de pensamientos y de poner esa actitud de lucha, dejar de pelear contra esos pensamientos. Hola Natalia, bienvenida. Pero además de los ámbitos más conocidos donde la meditación ha sido validada por sus logros, hay otros campos donde se la está también empezando a utilizar y a reconocer, como la psicología deportiva y la psicología educativa. Y esto que yo decía de las terapias de tercera generación o tercera ola, también llamadas terapias contextuales o constructivistas, se centran en el medio, en el contexto, y no solo en otros aspectos como la conducta o los síntomas. ¿Por qué se llaman de tercera ola o de tercera generación? Porque, bueno, claramente tuvimos una primera y una segunda. Bueno, la primera fue el conductismo, que, como su nombre lo dice, focalizaba en la conducta. En tanto, la segunda ola, asociaba lo cognitivo a lo conductual, buscando desentrañar los procesos mentales. Hola Wilson, ¿cómo va? Entonces, no nos olvidemos que el origen de la psicología que tanto trato de recuperar es la composición de dos palabras griegas, psique y logos, que psique quiere decir alma, logos quiere decir estudio, por ende estamos hablando del estudio del alma, pero además de esa connotación de alma, esto lo podemos tomar también como derivados, como ánima, como espíritu, como soplo, como aliento. Y acá fíjense que ya se relaciona con la respiración, que es el terreno por antonomasia de la meditación. Y esto lo podemos emparentar al ki japonés, a ese flujo de energía que une el cuerpo y el alma. Y acá ya hablar de energía nos sitúa en otro plano, porque entramos en el viejo dilema de la ciencia versus la fe, o la vieja pelea por si la realidad es material o es espiritual. Cuando lo verdaderamente real es que estamos hablando de lo mismo en diferente grado o composición de energía. Esta disputa ha llevado a tomar el significado de meditar para Occidente como una forma más de pensamiento, una forma devaluada, voy a decir, de su verdadero sentido. Quedó como atada a la filosofía, como fiel reflejo de la estatua del pensador. Hola Carmen, ¿cómo va? Es decir, asociada al pensamiento. Pero si buscamos en el diccionario, nos vamos a encontrar con una segunda acepción que habla de la meditación como reflexión. Seguimos, desde luego, en la esfera del intelecto, del pensamiento, pero abre una puertita más porque habla de una reflexión sobre el misterio de la fe, de la religión o sobre la moral.
Y acá ya se pone un poco más interesante la cosa, porque incluye la arista de la contemplación. Y este es el conector. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Vale, estás muy callada, preguntamos también, ¿eh? O comentá. Bueno, Vale, de paso lo digo, es mi compañera habitual, mi coequiper de los viernes, mi compañera. Es obviamente la conductora de Redes de Bienestar, el espacio de la radio, donde 2 viernes al mes tengo mi lugarcito y hablamos de diferentes temas. El programa Redes de Bienestar todos los viernes de 12 a 14 por punto cero. Así de paso te hago el chivo, ¿vale? Colega, consultora psicológica también. De paso, si querés tirar el chivo, aprovecha, vale, difundite también. Bueno, eh, ahora si nos vamos a Oriente, meditación es otra cosa muy distinta. Se trata, en ese caso, de ejercicios de respiración, por eso yo hacía esa conexión con esa parte de la psicología originaria, que van a propiciar la apertura al modo del focusing de un espacio interior, un santuario personal en conexión con lo divino. Y siempre es muy interesante que veamos el peso de las palabras, porque en los textos anglosajones la palabra mind, en inglés mente, mientras que en francés esprit alude al espíritu. Y en el medio tenemos psique, que se la ha usado tanto como una cosa como la otra, es decir, como mente y como alma. Y técnicas como el focusing deben su influencia a la filosofía fenomenológica que estudiaba el mundo como una manifestación directa de la conciencia sin tratar de explicar los fenómenos en términos de objetos que estaban por fuera del sujeto. El, yo voy a decir famoso, pero bueno, no sé qué tan famoso, pero esto sería lo que Kant llamaba el noumeno. Es decir, este tipo de filosofía se limitaba a describirlos y a entender esos objetos en sus propios términos. Por ahí dicho más fácil, esto se trata de desterrar todo juicio o prejuicio para que aflore la conciencia pura. Y fijémonos que la tradición oriental, el logos, esta otra parte de la descomposición de psicología, psique y logos, queda relegado a un segundo plano, porque lo que se prioriza es la atención, una atención plenamente consciente de tiempo y de lugar, contemplando ese devenir. Y en sus raíces más profundas, la meditación de origen budista o hinduista, como la realidad no se puede pensar ni se puede nombrar, por eso es que no tiene sentido gastar tiempo y energía en razonarla o tratar de explicarla. ¿Da? ¿Dudas? ¿Preguntas? Pero Aristóteles aporta una acepción adicional que me parece interesante sobre psique, que es la de la mariposa. Héctor, he intentado meditar, pero no logro concentrarme ni enfocarme, no sé cómo dejar de pensar. Es que no se puede dejar de pensar, ahí está el tema.
Es una gran falacia esa. La idea es justamente no luchar contra los pensamientos, en esto de tengo que dejar de pensar, tengo que dejar de pensar, porque eso es peor, sino simplemente dejarlos que fluyan, que sigan. En ese dejarlos ir, soltarlos, no aferrarse, es que uno va a ir logrando bajar la velocidad mental. Hasta donde lleguemos, hasta donde podamos. Esto es un continuo entrenamiento, todos los días, es como una gimnasia mental y espiritual. No es que hacemos así y ya está. En la medida en que uno esto lo va perfeccionando, ahí va logrando cada vez desprenderse más y lograr esa distancia de que uno no es esos pensamientos. Este es el punto. Y ahí es cuando aparece otra cosa, otro estado, otra conciencia. Eso de la mente en blanco, por eso es una utopía. Es tratar de llegar a eso lo más que podamos. Eh, ¿A qué iba con esto de la mariposa? Porque es una representación simbólica de la mente inquieta, la mariposa volando, y de la mente en reposo cuando la mariposa está quieta. El origen de esta atribución que hizo Aristóteles es que por siglos la mariposa fue el símbolo hermético de varias sociedades psicológicas. Es más, el famoso grafismo de la letra psi es un derivado del dibujo de la parte central del cuerpo de la mariposa y la parte de arriba de las alas. Por más que las representaciones ya tridimensionales de hoy, las más actuales, convirtieron esto en un tridente. Si ustedes ven el símbolo actual de la psicología, es mucho más parecido a un tridente y la mariposa no la podemos pescar por ningún lado. Bueno, pero ¿qué pasa? Esta es otra de las tantas cosas, se podría ligar con la sección de la semana pasada, esto de la otra historia, es otra de las tantas cosas que no fueron desterradas al olvido. En esto de el aleteo de la mariposa con esta doble connotación, la mente y el espíritu. La filosofía, que podemos asociar al pensamiento, a esa cuestión vital, móvil, fugaz, súper rápida, cambiante, energía, eh, y esta otra parte, la más espiritual, en cuanto a esto que decía, justamente también a nivel energético, pero en otro sentido, al ki, a la respiración, a la atención plena, que es concretamente la meditación. Entonces veamos que la psicología también tiene su dimensión exotérica hacia afuera y otra interior esotérica, que es mucho más misteriosa, hermética y simbólica. Buenísimo, entonces es recomendable para una persona ansiosa que le cuesta centrar su pensamiento en un punto o sea en un objetivo. Sí, pero este tipo de meditación, porque como dije hace un rato, se hace una ensalada con entender la meditación como una suerte de visualización o de imaginación, como una suerte de ejercicio mental donde esto es muy habitual, lo van a encontrar en muchos espacios que venden meditación como si fuera esto y no tiene nada que ver.
bueno, nos vamos como un ejercicio de ir aquietándose, irse a un lugar feliz, que puede ser físicamente un lugar feliz, una suerte, el típico retiro, y donde uno mentalmente se escapa a una suerte de paraíso donde todo es paz, donde todo está perfecto, donde todo es armonía, donde nada molesta. Eso no es una meditación. A una persona ansiosa hacer eso la pone más ansiosa todavía. Y esto es muy interesante por dos cuestiones. Una por esa. La otra es, el mundo no es eso. El mundo no es un lugar siempre armonioso, que estamos rodeados de naturaleza, de animalitos y donde todo es perfecto. Es muy diferente, yo les diría, es todo lo contrario. La idea es, medita en el medio del quilombo, medita con esto, con el ruido de la calle, con la molestia del contexto, con el conflicto, porque tanto afuera como adentro hay conflicto, hay caos. Entonces es meterse para adentro, pero no aislarse de los pensamientos, las emociones, las sensaciones, lo mismo que tampoco aislarse de lo de afuera, del ruido. Si tengo alguna molestia, que algo me pica, que algo me duele, que algo me molesta, porque esas son las resistencias. Eso nos está diciendo qué es lo que hay que integrar. Me aparece un pensamiento recurrente de, no sé, lo que sea, mañana tengo que tal cosa, que genera ansiedad. La idea no es, bueno, me lo saco, me lo saco, me lo saco, sino dejarlo ir, dejarlo ir, dejarlo ir. Estoy meditando y de golpe, no sé, un bebé se pone a llorar y la idea no es, bueno, me voy porque no puedo meditar así, sino medito con el llanto del bebé, lo integro. Me pica algo, lo integro. Tengo frío, tengo calor, estoy incómodo, lo integro. Lo importante es hacerlo en el tren Sarmiento. Bueno, ese sí que, ahí te recibís de iluminada, Carla, sos una Buda en potencia. Ahí sí que es difícil, ¿eh? Y sí, a las 8 de la mañana, parada y, y apretujada, te la regalo esa. Miriam, aprender a estar en uno en el momento que necesito estar en paz con lo que sucede. Sí, porque de vuelta, la vida se parece mucho más al tren Sarmiento que a estar en la cima de una montaña recibiendo la cálida brisa primaveral, el solcito y escuchando el murmullito de un arroyo. Quien pueda tener ese contexto habitualmente, fenómeno, merecidísimo, pero la mayoría de los mortales es otra cosa. Y uno debe, porque ahí también es muy fácil hacerlo, uno debe lograr hacerlo justamente cuando está el conflicto, no cuando todo está dado para que. Es lidiar con el conflicto, no evitarlo, no negarlo. Eh, Dejarlo ir o que nos atraviese, ahí va, sí, sí, eso sería genial. Bueno, pero es practicarlo, no es imposible, ¿eh? Es difícil, sí, no es imposible. Pero lo que pasa es que también toda esa información nos va a dar pautas, es decir, bueno, a ver, estoy en el Sarmiento y me jode todo, me jode la gente, me jode el calor, me jode mi cabeza, me jode. Bueno, nos está dando información de por dónde hay que laburar. Te ayuda a enfrentar el conflicto con tranquilidad. No sé si con tranquilidad, porque aparece todo esto que se resiste. No es precisamente tranquilidad, pero sí te va a dar herramientas de autoconocimiento
y vas a haber ganado un poquito de terreno al ego. Con cada meditación es ganarle un poquito de terreno al ego. Entonces es decir, bueno, hoy pude conectar un minuto y validarlo. Intenté hacer 10 minutos de meditación, conecté uno. Bueno, bien. Mañana serán dos. Pasado serán tres. Esto es así. E ir logrando cada vez espacios meditativos más grandes y más conscientes. Hasta que será un día que andemos más meditados que vivamos meditados, como dice la charla. Nos pegó una. Bueno, bueno, es un buen comienzo, un buen momento para comenzar. Eh, Ahora, ¿qué pasó? Vieron que fuimos haciendo como una suerte de raconto histórico. En el siglo XX apareció el positivismo y el materialismo y la parte espiritual de Psique quedó sepultada en el olvido, pero no se la pudo matar. Las andaduras de Jung con el Oriente abrieron ahí de nuevo una puerta y la dimensión del alma volvió con toda la fuerza con la que se la intentó reprimir, pero por supuesto generando síntomas. Yo les hablaba de la relación entre la terapia cognitiva conductual y la meditación desde el lado del mindfulness y estas terapias de la tercera ola. Hay otra corriente que por supuesto se puede vincular mucho más predeciblemente, como es la humanista a nivel general, esto que decía desde la fenomenología, pero ¿qué pasa con el psicoanálisis? Menuda pregunta esa. Bueno, a primera vista, más de uno diría imposible, son totalmente dispares. Pero fíjense que sin embargo ambas trabajan, cada una desde su lugar, con la atención plena, y ambas se enfrentan a ese vacío al que no puede llegar ni el lenguaje ni la razón. Acuérdense de la charla de el vacío existencial. Ese lugar que tanto nos aterra, por eso, esto un poco respondiendo a lo que decía Héctor, ¿por qué uno prefiere recurrir a ese tipo de meditación que no es meditación? Ese tipo de visualizaciones alegres, lindas, muy New Age, eh, porque nadie tolera enfrentarse a ese vacío, a ese, bueno, yo me voy desapegando, y esto imagínenselo como irse corriendo, 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 despejando velos, 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 velos. Llega un momento donde quedamos como al borde de un abismo. ¿Cómo quedarse ahí sin escaparnos o sin entrar en pánico? Bueno, esta es la cuestión. Eso es lo que hay que atravesar y sentirlo. Se empieza de a poco y la ansiedad se reduce, sí. Eh, Hay que atravesar ese miedo. Esa es la parte más difícil. Miriam, el sentir en el cuerpo anticipa, la mente anticipa, me doy lugar con la meditación a buscar qué me haría sentir bien con las preguntas que decías antes. Mido lo que no me gusta, no quiero, etcétera. Sí, tal cual. Y estando atentos cuando aparecen los juicios, porque esto aparece. Entonces ahí también, despejar y discernir.
Ese vacío alimenta la incomodidad y algunas meditaciones te llevan al vacío. La meditación bien entendida y profunda te lleva al vacío, ¿sí? Y ahí es donde nos las tenemos que ver, porque esto es como lo que yo les decía en esa charla de justamente del vacío, de imagínenselo como sumergirnos en el mar profundo. En el mar profundo que hay oscuridad. No sabemos si ahí alrededor hay un tiburón, una ballena o vaya a saber qué. Y es meterse en lo profundo de lo profundo. O como en un bosque oscuro, como decíamos con la charla del Dante. No sabemos qué hay. Y de eso se trata. Descubrir qué hay. Animarse a descubrir qué hay. Y no se trata de que alguien les diga qué hay y seguirlo, que ahora lo vamos a ver, sino de animarse a descubrir uno qué es lo que hay. Es intransferible. El que dice no me importa nada está dormido. Sí, sí. O muy extrañamente sería un caso excepcional que ha logrado el desapego, pero bueno, hay que prestar atención. ¿Desde dónde lo dice? A casi todos les da miedo enfrentarse a la realidad totalmente, porque es más fácil evadirla. Y en el vacío te encontrás desnudo frente a los miedos. Sí, y el gran miedo es la muerte. ¿Qué hay ahí? Entonces, fíjense que desde el psicoanálisis te encontramos dos conectores, esto que les decía, de la atención plena, porque claramente en una terapia, por más que Freud lo haya llamado atención flotante, estamos hablando de una atención plena, y esto de bordear el vacío, lo que para Lacan sería la dimensión de lo real con mayúscula. Ahora yo les quiero hablar de uno de los tantos tipos de meditación que es la védica, que tiene un historial de más de 5.000 años, que es de muy fácil aplicación, por eso la quería traer, y que igual que el psicoanálisis se basa en el uso de la palabra, como muchas otras. En este caso, mediante la repetición de mantras personalizados que se verbalizan en sánscrito. La palabra tiene poder y esto también tenemos ahí una coincidencia, usada de distintas maneras, porque por supuesto que el psicoanálisis va a recurrir a el análisis de las cadenas de significantes y desde la meditación va a ser a través de más la vibración y la intención de eso que se dice. Y esto de la repetición en la mente tiene un doble efecto de, por un lado, focalizar la atención, no dispersarse, no perder energía y relajar. Porque esto provoca como un efecto colapso. La mente llega un momento donde de tanto que repito la mente se agota y desiste. Dice, bueno, así está bien. Pues a la mente le encanta divagar. Ahora, si yo la focalizo, la enfoco, en un momento se doblega. Y este tipo de meditación se hace 20 minutos al día y otros 20 a la tarde. Por lo que ahí casi estaríamos llegando al tiempo, perdón, de lo que suele durar una sesión. Eh, en el vacío te encontrás desnudo. Ah, esto ya lo había dicho. ¿Cómo sé cuál es mi palabra de poder? Bueno, ahí podés. Es que no hay una, Miriam, ese es el punto. Es, hay distintos mantras que uno puede ir verbalizando y justamente
relacionándolo con lo que veíamos con el focusing, viendo cómo resonás con eso, qué sentís. Entonces, a partir de eso es que vas a ir encontrando diferentes palabras de poder que aparte van a ir cambiando, porque vos también vas cambiando. No es una palabra que se aplique para toda tu vida, con el que resonás exactamente, con la que sentís, la que te vibra, como habitualmente se dice. Y tiene que provocar eso, tiene que vibrar, tiene que conmover, conmocionar. Eh, Desestructurar. Ahora, Freud, ¿qué hacía? Él recurrió a la asociación libre para penetrar en el inconsciente. Él decía, bueno, a ver, decime todo lo que se te ocurre, lo que se te pase por la cabeza relacionado a tal palabra. Y en el caso de la meditación, esto queda delegado en la conciencia. ¿Para qué? Para que se experimente a sí misma y no se identifique con nada de lo que vaya apareciendo. Otra cosa importante es que la meditación nunca fue pensada y no se debe usar como reemplazo a una terapia donde se van a complementar otras esferas del ser humano. Nunca se olviden que somos un holos, un todo, cuerpo, emoción, mente y espíritu. Y esto es indisoluble, inseparable. Por ende, la meditación nos puede aportar ese espacio perfecto donde poder experimentar, sentir y corporizar lo que tenemos que resolver. Y la terapia aporta justamente que me dé cuenta de aquello que tengo que resolver. Es como abordar el problema desde distintos lugares, pensándolo, sintiéndolo y viviéndolo. La meditación por eso es experiencia, debe vivirse, no se puede teorizar, no se puede contar qué es lo que se atraviesa en una meditación. Una meditación de las que estamos hablando, ¿no? La otra sí, es muy fácil. Te van a decir, ah, y hacela porque te sentís bárbaro. Salís renovada. Sí, bueno, te dura 5 minutos la renovación. Saliste a la calle y se te acabó la renovación. Eso no sirve. Y como sucede en el análisis, un buen análisis, el beneficio se ve por fuera del análisis, es decir, entre las sesiones. Cuando se da el insight, que vendría, es la bajada de ficha, es cuando uno se da cuenta que todo lo que viene trabajando tuvo un efecto, hubo un cambio. Cuando uno lo comprueba. Veda, que yo les decía, meditación védica, védica viene de Veda, Veda significa verdad o conocimiento. Freud, coincidentemente, procuraba la verdad del deseo como resultado del análisis. Esta verdad meditativa queda sujeta a la ampliación de la conciencia de la que sea capaz quien la esté haciendo. Carla, la meditación y la intuición van de la mano, sí señora, exacto, porque una va a abrir la puerta de la otra. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de las leyes del inconsciente que explicaba Freud? Las 4 leyes, que es atemporal, amoral, simbólico y único. Bueno, fíjense que en todo esto coincide la meditación. No hay adentro y afuera en esto de la unicidad. Todo es uno. No hay tiempo, no hay pasado, presente ni futuro, todo es ahora.
No hay literalidad, todo es simbólico. Y no hay ni bueno ni malo. Estos son cuestiones intrínsecamente humanas del juicio. Bueno, la principal enseñanza védica es que la individualidad es totalidad. Por ende, si yo cambio mi forma de ver las cosas, es que puedo ampliar la mirada, esto el famoso tercer ojo, a aquello que nunca vimos, y no porque no estuviera ahí, sino porque ahora somos otros que pueden mirar de otra forma. ¿Se entiende esto? Miro el mundo con otros ojos, cambio los lentes con los que miro el mundo. Entonces ambas prácticas, la meditación védica y el psicoanálisis, tocan puntos fijados en la historia vital del individuo en los que se van a apoyar distintos estresores reprimidos e inconscientes. Esto en términos freudianos llevó a la construcción de una cierta estructura psíquica que va a recurrir a rasgos de personalidad y a mecanismos de defensa habituales para hacer frente al conflicto del que intenta resistirse esa persona. La meditación y la terapia van a permitir la descarga de esos montos afectivos como resultado de la emoción ligada a las experiencias, en el sentido de un alivio de estrés o de síntomas a medida que uno va adquiriendo la comprensión o la iluminación. Para el vedismo no hay una sola realidad, esto es muy importante, no hay una sola realidad, hay tantas como estados de conciencia, y esto va relacionado a lo que decía sobre esto de mirar lo mismo con otros ojos. ¿Qué quiero decir? Cualquier estado de conciencia va a estar bien y no hay que juzgarlo. Esto es lo esencial. Me pongo a meditar, estado de conciencia X, no lo juzgo, lo acepto. Mañana mi estado de conciencia será mayor, no juzgo al de ayer. Pasado no juzgo al de hoy. Así como no me juzgo a mi yo de hace 5, 10, 15, 20 años. Y lo mismo aplica para un pensamiento, una emoción, una sensación, etc. En la medida en que vaya cambiando mi estado de conciencia, cambia mi realidad. Por eso hay infinitas. Ahora, claramente desde el psicoanálisis, la meditación no es para todos, porque no sería aplicable a estructuras psicóticas o perversas. Yo diría que como poder meditar pueden todos. La diferencia parte de la motivación con la que quieran hacerlo, porque un perverso probablemente solo lo haga para encontrar nuevas formas de manipular y al no encontrarse con más que su propio espejo, abandona, se va, y el psicótico va a encontrar el lugar ideal para quedarse en Disneylandia, es decir, en un delirio místico. Ahora, si Veda es verdad, Vedanta es la conclusión de la verdad, que va a ser como en el análisis la verdad propia, la de cada uno. Él conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Entonces, la meditación es el camino a ser ese uno con nosotros,
como abrazar al conocedor, al conocimiento y lo conocido. Esto ahora lo voy a explicar. Todo eso sería como alcanzar la cima a nivel meditativo. Es el yo soy. Y acá sí es donde los caminos se separan. Porque ese yo soy, no es el yo de la conciencia, es el yo del espíritu hablando a través de la conciencia. Miriam, es de un paso todo un trabajo dejarse ser. Sí, totalmente. Entonces, voy a explicar esto de conocedor, conocimiento y conocido. En términos analíticos, cuando digo analíticos sería en términos freudianos, psicoanalíticos, el conocedor sería el sujeto que habla sobre sí. Todo ese material sobre el que habla sería lo conocido. Y después tenemos al analista por fuera haciendo el papel del conocimiento, es decir, dando sentido a todo eso, ordenándolo, haciendo consciente lo inconsciente. Pero así como hay conectores, también hay cuestiones que dividen, que separan, que son muy difíciles de conciliar. Por algo el psicoanálisis funciona bien para el hombre occidentado. Esto estoy haciendo un juego de palabras porque el hombre de Occidente ha perdido la tradición espiritual. Está amnésico, perdió la memoria y no, por eso el psicoanálisis no es aplicable a Oriente. ¿Por qué digo esto? Porque el psicoanálisis apela fundamentalmente a la palabra y al lenguaje, lo que para el budismo y el hinduismo son otros distractores, otras evasiones. Lo que en Occidente puede acercar, allá aleja. Había un indio, un santo, que decía, el gurú le habla primero a la mente, después con la mirada del ojo. Si el discípulo no logra entender, finalmente le instruye por la boca. Aquel que entiende una palabra hablada es un hombre común. Aquel que interpreta un gesto es un iniciado. Aquel que lee el pensamiento insondable e inescrutable de la mente es un Dios. Bueno, eso nos marca la diferencia para Oriente. El camino es totalmente inverso, es desde la intuición. Entonces, esto justamente de vuelta me lleva a ese aspecto, al aspecto de intuición, cuando empecé esta charla y que si lo unen con lo de la semana pasada, el lado B de la historia mitológica nos dice que eran dones que nosotros tuvimos, me refiero a la humanidad, lo que nos han contado de Atlántida, Lemuria, Hiperbórea, etc. Los tuvimos, los perdimos y los olvidamos. Agregaría, los usamos mal. Entonces, y la idea de esto no es caer en un binarismo defendiendo o acusando el lenguaje como una barrera espiritual o defendiendo o acusando la meditación como una forma de idealización o como dejarla en un terreno de leyenda. Particularmente yo creo que en algún momento dejaremos de ser seres hablantes
Pero bueno, esto ya entra en otra cuestión. Quizá, me parece lo interesante, es que ambas se puedan nutrir. Es decir, las prácticas orientales, nutrirse de los peligros de la idealización del maestro, y en esto podría ayudar mucho, traer mucha luz la figura de justamente un coterráneo oriental, Krishnamurti, que siempre lo traigo, explicando los mecanismos de transferencia y contratransferencia típicamente freudianos, así como si una verdadera iluminación definitiva, sosteniéndose acá, encarnado en este plano, es posible, porque la realidad es que nunca dejamos de ser humanos mientras estemos acá y no dioses. Y Occidente tendría que verse capaz de bajarse de su narcisismo, desempolvando conocimiento milenario del que se ha desconectado y que desde algún lugar intuye pero que no logra integrar más que algunos tímidos acercamientos que son en realidad más útiles para Hollywood que para la vida cotidiana. A lo sumo es esto de tomamos el mindfulness como una suerte de meditación occidental, pero sin entrar para nada en la parte mística, porque eso es para Occidente mala palabra, prohibido. De hecho, le han puesto mindfulness porque suena mucho más bonito y más científico que decir meditación, porque meditación está como asociado a esta cuestión religiosa. Entonces, en algunos ámbitos científicos hablar de meditación también es una mala palabra. Entonces le decimos mindfulness. Bueno, este es el tema. Y a propósito de esto de la idealización del estado búdico como esa plenitud absoluta, que para mí es irreal, ese estado de paz acá en la tierra, paz permanente, desde la metafísica esto se llama un estado de conciencia crística permanente. Y crístico no por Cristo, sino por el arquetipo Christos, esto que vimos la semana pasada, desde la gnosis, en alusión a deidad. Esto sería ser ese estado, no solo conocerlo. Ahora, yo les dejo a ustedes que pensemos si algo así puede ser factible acá. Yo no lo creo. Sí creo una conciencia crística, que implica un juego permanente de ida y vuelta con el ego. Esto que decía de la meditación. Por más entrenado que pueda estar uno en una meditación y ser un recontra meditador, sostener eso 24/7 acá en este plano, mientras tengamos materia, no lo creo. Eh, sí veo la posibilidad de que ese ir y venir sea cada vez menos intenso y que sea cada vez más fácil como volver a ese eje o no correrse de ese eje, como volver mucho más inmediatamente. Esa sí la puedo creer, pero no la de estar en ese nirvana permanente. Porque ahí ya se perdería el sentido de seguir acá. Es, como también vimos la semana pasada, es el ser humano plenamente luz, plenamente espiritual. ¿Para qué seguir atado a la materia si ya se desapegó de todo eso? A lo sumo lo puedo tomar como un ratito, como para decir, fíjense, vean, se puede, es posible, bueno, listo, y me la aspiro. Pero estar así
años sin que nada perturbe ni por un segundo, no la veo. Miriam, poder aplacar la fiera sin mucho desgaste emocional. Bueno, sí, mirá, qué lindo en criollo como lo dijiste, sí, exacto, de eso se trata. Cada vez más y que la fiera se transforme en un gatito mimoso. Eh, ¿Por qué? Porque en ese ir y venir, en ese juego, es como en ese péndulo que se va haciendo cada vez más con menos recorrido, es un estado muy elevado, tal cual, se llegue a una disonancia casi mínima, casi imperceptible, que es el momento del despertar, de la liberación, donde justamente la tradición hindú diría que la rueda se detiene y uno se libera, se abandona la rueda del sufrimiento de reencarnación tras reencarnación, de repetición tras repetición. Y ahí se logra la ascensión, se desprende uno de la materia. Y no solo de esta materia, se desprende uno de toda la materia, en el sentido de tener que volver a pasar por ese estado. En conclusión, la idolatría es el gran peligro del sendero meditativo. Por eso rescato siempre la figura de Krishnamurti, que fue el único hindú, él, fue el único que a mi criterio logró entender la mente occidental y logró integrar los saberes orientales al estilo occidental, es decir, sin apartar la razón. Hay documentales fascinantes donde él está hablando con un psicólogo y un físico con la mente bastante abierta, que no tienen desperdicio, porque es esto, es integrarlo todo. Carla, vivir en el absurdo y darnos cuenta, Foucault. Bueno, sí, qué bueno eso que estás diciendo, esa gran contradicción. Que sí, porque si lo pensamos, todo es un gran absurdo y el desafío es encontrarle el sentido, pero esto lo tiene que hacer cada uno. Si pueden, busquen ese tipo de documentales porque son rompedores de cabezas, abren cabezas, abren conciencias y cualquier libro de Krishnamurti invita a eso. Y él siempre remarca esto, no sigan a nadie, vuélvanse ustedes sus propios maestros. Eh, por supuesto, nutriéndonos de otros, pero nunca endiosando. Ahí está el peligro. Esto de, este es la reencarnación o la encarnación de no sé quién. No, es un humano como cualquiera de nosotros. Come, caga, respira y hace exactamente lo mismo que hacemos todos. Del mindfulness rescato esa idea de volver a mirar el mundo con ojos de niño, que es un poco también, si se acuerdan, las transformaciones de las que hablaba Nietzsche. Es decir, recuperar esa mirada de quien está asombrándose por ver todo por primera vez. Pero siendo niños esto es fácil, porque el niño por supuesto no conoce y por eso se asombra. El desafío es hacer esto siendo adultos, como un adulto renacido, deconstruido y
Acá es donde todo se enlaza porque requiere de la más absoluta compasión para con nosotros mismos, el no juicio, la aceptación incondicional. Miriam, ¿por qué él sí y el resto no? Ahí me perdí. ¿A qué te referís? Bueno, aparte de esto de Miriam, dudas, preguntas, comentarios, más o menos se entendió cuál es el punto. No es la idea con esto proponerlo en una suerte de versus meditación o medicación. Como decir, bueno, vivo, despierto y lo otro vivo dormido, anestesiado. A veces, como dije, la medicación es súper necesaria, no hay alternativa. El desafío es esto, integrarlo. Ahora entendí. Miren, porque hay iluminados y el resto sin enfoque. Claro, porque sigue siendo una dinámica de poder, ya que Carla hablaba de Foucault. Es esto, de yo soy el enviado, el especial, el que la sabe y ustedes son meros mortales, infelices. Y bueno, síganme, que no los voy a defraudar. No. Eh, por eso todos en ese sentido somos maestros y discípulos al mismo tiempo. Uno podrá en algunas cosas quizá facilitar, guiar, pero nunca desde un lugar de superioridad y mucho menos espiritual. Porque el riesgo ahí es que es como que todo lo que se pasa a endiosarlo de tal manera que todo lo que hace está bien y está justificado. Y es muy fácil ahí justamente perder la cordura, porque uno se rodea de aduladores y donde, sí, sí, Miriam, totalmente, necesitamos, es como que es la pildorita de, bueno, decime a quién tengo que seguir, es el atajo. Y siempre es mucho más fácil obedecer que buscar. Como dije, por supuesto hay gente, hay influencias que son muy positivas. Bueno, Krishnamurti es una, y el tipo, esta es una de las grandes contradicciones. Él decía que no había que seguir a nadie, pero mal que mal, siempre aparecía como dando una suerte de, no sé si llamarlo, de cátedra, de enseñanza, rodeado de gente que uno podía entender como discípulos, porque eran los que siempre le preguntaban al maestro, y bueno, y él, pero él siempre igual remarcaba esto: córranse de ahí, no me vean a mí, piensen, trabajen. Es esto, es como lo que estamos haciendo ahora. Yo acá no vengo a ser maestro de nada ni de nadie. El riesgo es cuando uno se la cree esa, porque hay mucha gente de esta necesidad de la que habla Miriam, de querer poner a alguien en ese lugar. Y esto es como la contratransferencia. El problema es cuando uno lo toma, ese lugar desde el ego, y se da esa reciprocidad. Quien desde la vanidad se sube a ese pony y quien desde la necesidad necesita a alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las respuestas. Bueno, ahí está el punto. Eh, Carla, uno aprende de los maestros, hay que ir a las fuentes, sí, sí, pero por eso, sepan discernir entre maestros y maestros. Porque el mejor maestro es quien les diga que no es maestro. Ahí está. Quien les diga yo soy el gurú, no sé cuánto, bueno.
dejen de seguir a ese. El hacerse cargo aparece en lo que nos rodea, sí, totalmente, todo el tiempo. Bueno, estamos. Entonces, por eso decía, no es en términos de una cosa o la otra. Pues, volvemos al dilema, materia-espíritu, es un todo. Es la terapia más la meditación, a veces esto incluye la medicación. La idea es ir fomentando recursos propios que cada vez me vayan haciendo más independiente de, de todo. De- Como vimos en lo de ser nadie, en lo del vacío, no es lo mismo estar en condiciones de elegir que depender. Mientras yo- y volviendo a lo del focusing, mientras yo disponga ese espacio, las cosas llegan. Si yo estoy aferrado a lo que sea, personas, sustancias, cosas, riquezas, reconocimiento, etcétera, etcétera, estoy bloqueando. No, gracias a vos, Carla, y a todos y a todas. Miriam, puedo ser maestro en lo que me enfoco si lo hago bien, con criterio y empatía. Exactamente. Sí, totalmente. Ahí donde brilles es donde sos una maestra. Y justamente ahí donde uno se da cuenta de que necesita decir, que le reafirmen que es un maestro, es porque en el fondo está pegado justamente a ese reconocimiento. Nunca se olviden, a mí esa historia me parece muy, muy interesante, de el discípulo que le pide al maestro que le falta porque ya hizo todo, se desapegó de todo, y el maestro le dice, te desapegaste también de la necesidad de iluminarte. Y es, acuérdense lo que vimos en la charla esa de, bueno, ya lo nombré como 80 veces, la del vacío. Lo más difícil es cuando uno logró ese cachitito, aunque fue un segundo, pero ese cachitito de esa conexión, esa paz, el grave peligro es que después se va a desvivir por recuperarla. Y eso sigue siendo apego. Lo más difícil es, habiendo sentido eso, desapegarse de incluso las ganas de volver a sentirlo porque fue hermoso. Bueno, hay que volver a vaciarse para poder volver a sentirlo ahora todavía más, mejor y como si fuera la primera vez. Héctor, como piezas de rompecabezas fuiste uniendo todo y se entendió a la perfección. Muchas gracias. Bueno, nada, muchas gracias a vos y a todos y todas. Gracias por la paciencia. Al final se terminó, me terminé extendiendo un montón, como habitualmente. Pero bueno, creo que valió la pena. Y espero que se haya entendido. Y esto nada, justamente. No me sigan, aplíquenlo, háganlo, y no porque sea una orden. Vívanlo, siéntanlo. Es la única manera, ya sea desde esa meditación chiquitita de focusing que la tienen ahí en el canal o la que se les ocurra. Pero es poner el cuerpo, ¿está? Y ver qué pasa. No se puede esto estudiar ni leer, hay que hacerlo. ¿Estamos? Bueno, Luliana, lástima, llegaste al final, pero nada, el video queda grabado, así que después mira tranquila la charla. Y lo mismo va para todos. Cualquier comentario, duda, lo que sea, el canal queda abierto.
¿Estamos? Bueno, ha sido todo por hoy. Nos estamos volviendo a ver la semana que viene en el horario de siempre. Muchísimas gracias. Chau, chau.